me han dejado pensando bueno, no más que dejando pensando, me quedé con algunas preguntas la anterior, pero es interesante hablar de la epistemología y lógica. Primero, les había comentado, ¿no? ¿Qué es la epistemología? ¿O qué se debería entender? Y les había comentado que la pregunta inicial era, ¿qué es la epistemología? Y hay pasos para entender la epistemología. Y les dije que tiene dos raíces, como pueden ver ahí, no sé, espero que estén viendo, ¿no? Dice episteme y logos. Ya. La episteme que básicamente significa conocimiento o ciencia, ya les he explicado muy bien. Y logos que significa discurso o estudio de. Pero para hablar de esto, ¿no? Para hablar de esto, fundamental es entender estos tres conceptos desde mi perspectiva. ¿Por qué? Esta es la clave, jóvenes. Hasta el último día, hasta la última sesión que tengamos, vamos a conversar. La epistemología en sí estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una rama de estudio, ¿no? Que es específicamente la ciencia. ¿Ya? Entonces, la primera aserción es esta, ¿no? Aquella que estudia los fundamentos del método, los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Y la segunda dice, en este proceso toma en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico. Estamos en una carrera de ciencias sociales. Retomamos datos de la historia, datos de la sociología y datos también de la psicología. Entre otros, podríamos hablar de datos también antropológicos, arqueológicos, ¿no? Que nos sirven de alguna manera para entender el proceso de la epistemología, pero como un factor, como está ahí adelante. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la epistemología? El objetivo de la epistemología es, como dice ahí, determinar el proceso de construcción del conocimiento, esto es importante, su justificación y su veracidad. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer o van a aprender a lo largo de estas sesiones? Lo primero es entender cuál es el proceso de construcción del conocimiento. ¿Cómo empezamos a construir conocimiento? La pregunta, esto si pueden anótense, no es ¿qué es el conocimiento? Sino cómo construimos conocimiento. No se olviden que esta es una carrera de ciencias sociales, no una carrera de filosofía. Entonces la pregunta por el cómo es la que va a redondear la pregunta inicial. Pero no nos quedemos en el proceso de construcción, sino veamos en la justificación. ¿Cómo justificamos un conocimiento? ¿De dónde partimos? ¿Por dónde pasamos? ¿Y hacia dónde llegamos? Entonces, si justificamos y vemos cómo construimos, tenemos que pensar en términos netamente de verdad o falsedad. Si este conocimiento que estoy elaborando o que estoy llegando a construir
tiene rasgos de ser cierto o falso. ¿Ya? Entonces la epistemología tiene ese objetivo. El objetivo es determinar el proceso de construcción del conocimiento. O sea, cómo se ha construido, ¿ya? Cómo en ese proceso se ha ido justificando, cómo en ese proceso nos hemos dado cuenta de que ese conocimiento que se ha obtenido en una colectividad, en este caso boliviana si quieren, es verdadera o es falsa. Entonces, la epistemología tiene esta primera intención conceptual. Punto acá. Pregunto, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, Luis Argote, ¿tienes dudas? Brenda, ¿tiene alguna duda? ¿Está claro? Ya, entonces proseguimos. Esto es importante, acuérdense de eso, por favor. Hasta el último día que tengamos, les voy a hacer recuerdo de esta lámina. ¿Ya? Vamos a la próxima lámina. Les había hablado de 5 autores que seguramente ustedes deben recordar. ¿Ya? A ver, díganme, ¿cuáles han sido los 5 autores? Ya, cariño. Uno era Guillermo, Ya me ganaron. Brumet, Mario no recuerdo el apellido, y el otro era Pablo Casau. Esos tengo anotados. Ya, ahora voy a anotar tu nombre. Muy bien. Su micro está prendido, Rick. Mire, está apagado. Gracias. Gracias, Lucho, ¿querías decir algo, hermano? Dale. Sí, bueno, la compañera me ganó, pero es, a ver, Guillermo Briones, Ignacio Brumet, Antoni Monet, Mario Bunge, Pablo Casau y Juan Sajama. Muy bien. Aileen y Ergot, ya les estoy anotando por si acaso. Les decía, vamos a comenzar por Briones. Fíjense lo que dice ahí ese cuate. Dice él, la epistemología, dice, analiza los supuestos filosóficos de la ciencia, su objeto de estudio, los valores implicados en la creación del conocimiento, la estructura lógica de sus teorías, los métodos empleados en la investigación y en la explicación, los métodos, dice, ¿no? Por eso es que en la carrera de comunicación social dicen, epistemología es el prerequisito para pasar. ¿Qué es pues? Dígame, a ver, ¿esa materia de qué es prerequisito? Motivación. Exacto, ¿no ve? ¿Será que la carrera estaba leyendo esta definición? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Pero ahí dice clarito, la epistemología dice, analiza los supuestos filosóficos de la ciencia. O sea, 1, los supuestos filosóficos. 1, 2, su objeto de estudio. Bueno, ahí todavía es un cacho, ¿no? 3, los valores implicados en la creación del conocimiento. ¿Qué tal? Y luego dice, la estructura lógica de sus teorías. O sea, es una cosa que va a desmenuzar, ¿no? Al final os voy a enseñar cómo se desmenuza. Hay unos cuadros que yo tengo diseñados, los voy a decir al final, pero al final, así, ¿no?
Y luego dice los métodos empleados en la investigación y en la explicación o interpretación de sus resultados. Entonces, esta es la utilidad. Esta había sido la utilidad de la epistemología en la carrera de ciencias de la comunicación. Entonces uno se pregunta y dice, a ver, un momentito, ¿cómo justificas esta materia? Porque todo el mundo dice, pero ¿para qué sirve dentro de la comunicación el hablar de epistemología si es algo abstracto? No, no, miren, aquí está. Te está diciendo para qué sirve. Esta materia te sirve, dice, ¿no? Y claro está. Los métodos empleados en la investigación y en la explicación o interpretación en la investigación y de sus resultados y la confirmabilidad y refutabilidad de sus teorías. Y de eso les voy a hablar igual. Hay otros autores que hablan solamente de esas palabras. Primer punto a favor de por qué la epistemología se debería tocar dentro de la comunicación social. Ya, ese es un primer punto. ¿Dudas? ¿Está claro? Hola. Fernando dice sí. ¿Los demás qué dicen? ¿Está claro? Díganos algo, chicos. ¿Está claro o no? Sí, que está claro. Ya, positivo. Next. Paso. Paso. A ver. Vamos al siguiente. Ignacy Brunet y Antoni Morell. Él tiene un libro que les decía Epistemología y Cibernética. La pregunta es, ¿qué relación tiene este texto con la comunicación social? ¿Para qué le sirve a los comunicadores? Ahora sí, leamos. La epistemología, dice, como reflexión acerca de lo que las disciplinas científicas están produciendo. Aquí atentos. Trata de evaluar la naturaleza y calidad de su conocimiento científico. Ojo con lo que está diciendo. La verdad o falsedad de sus teorías. ¡Wow! Tiene una materia que se llama teoría sociológica, ¿no ve? Entonces, aquí tienen algo. O dice, o cómo proveen las explicaciones adecuadas, dice, o cómo proveen de explicaciones adecuadas, o sea, cómo uno explica, ¿no? O dice la otra pregunta, ¿no? O cuál es la estructura formal de un conocimiento, de un pensamiento, ¿cuál es? ¿No? Entonces, ¿cuál es la estructura formal? O sea, ustedes van a entrar a ver como esos investigadores, o si no, van a ir a ver punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Van a empezar así, como en la piscina, los que saben nadar, ¿no? Van a ver, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? O sea, ustedes van a entrar a ver, ¿no? Si en la piscina no hay, algún animalito ahí, ¿no? Que nos pueda hacer daño, ¿no? La estructura, van a entrar al fondo, a la forma, al contenido. Dice, ¿cuál es la estructura formal y conceptual de sus teorías? Dice, ¿qué relación debe darse entre la explicación y la predicción de un fenómeno? Miren, estamos más complicados, ¿no? O sea, no solamente van a ver cuál es la estructura, no solamente van a ver el cómo proveen, sino van a entrar a ver más allá, van a ir a ver cómo se relaciona esa estructura con otras estructuras. Van a tratar de explicar. Y a partir de ahí, ustedes como cientistas sociales van a dar una explicación. Van a decir, esto es así. ¿Qué les parece? Para eso sirve esta materia. Luego dice, además, dice, nos complica más la vida este cuate, ¿no? De plantear el problema de la elección entre diversos métodos. El problema de la elección entre... O sea, no hay un solo método. Hay una diversidad, una infinidad de métodos, los cuales a veces, obviamente, ¿no? Nos complican la vida, jóvenes. Y luego dice, y
¿cómo no interrogarse acerca de la naturaleza, de las regularidades y leyes científicas? Imagínense cómo tendrían que salir de esta materia, preparados, y para cuando estén en la siguiente nivel, digan, investigación chancaca. A ver, ¿qué les parece la definición de epistemología de Ignacio Brunet y Antoni Morell? ¿Qué opinan? Les escucho. ¿No tienen dudas? A ver, escucho antes de que pase. Escucho, jóvenes. Hola, ¿están ahí? Jóvenes, les estoy preguntando, ¿qué opinan de esto? De la definición que hace Ignacio Brunet y Antoni Morell. ¿Nada? ¿No opinan nada? Pero está difícil. Digan algo, jóvenes, no, esto es para ustedes. Hola, a ver, ya, voy a mencionar uno por uno. A ver, Jenny Ramos, ¿qué le parece la definición de este autor? Jenny Ramos, ¿qué le parece la definición de este autor? ¿O no estás ahí? Ya, a ver, Catherine Maceda. Catherine Maceda. Tampoco. Son de poco hablar, creo, ¿no? A ver, sigamos. Manuel Alejandro, ¿qué opinas? Manuel Alejandro, nada. Miriam Huanca, ¿qué opinas de esa definición? Miriam Huanca. Sara Isabel. Sara Isabel. Licenciado, mi señal está un poco mal. No le pude escuchar cuando estaba explicando, perdón. Ya, vamos a la siguiente. Para Juan Samaja, que es otro autor que está ahí puesto, dice: el siglo XX ha consagrado la idea de qué es más profunda la pregunta, por el hacer que por el ser. No, repito. El siglo XX, dice, ¿no? El siglo XX ha consagrado la idea de qué es más profunda la pregunta por el hacer que por el ser. O sea, estamos hablando más en términos ontológicos, si quieren, ¿no? De saber el quién soy. Ya. Dice, ya, el siglo XX dice que ya no es tanto la intención por saber, por el tema del qué hacemos cotidianamente, sino por saber qué somos. Y dice, en particular, dice, la epistemología, dice, ha ido dejando de lado la pregunta por el ser de la ciencia. No, la pregunta por el ser de la ciencia. Para preguntarse, ¿qué hace la ciencia? Aquí te está hablando en términos ya más de ciencia, más científicos, si quiere, ¿no? Dice, ¿qué hace el científico cuando hace ciencia?
Y eso nos puede servir muchísimo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ir a hacer un trabajo, ¿no? De ciencia social con los que se dedican a las ciencias naturales. ¿Ya? Y esta pregunta cuaja muy bien, ¿no? ¿Qué hace el científico cuando hace ciencia? ¿O qué clase de acto es el acto de explicar científicamente? ¿O qué clase de acto es el acto de explicar científicamente? Ya, no sé si me entienden, ¿no? Te está diciendo, en otras palabras, te está explicando claramente, ¿no?, que la epistemología, dice, ha ido dejando de lado la pregunta por el ser de la ciencia. Es decir, el tema de la identidad, si quieres, ¿no?, ontológica. Y la idea es preguntarse, ¿qué hace la ciencia? Y en este sentido, la metodología ha terminado por coincidir con la epistemología. ¿Ves? Este es eh, otro párrafo que justifica del por qué esta materia se da en la carrera de comunicación social. ¿No? Ya. Entonces esto es importante, dice, y al lado dice, ¿no? Su objeto de estudio es la ciencia como proceso. Ah, entonces lo que a nosotros nos va a interesar este tiempo, según este autor, es hablar de la ciencia, no tanto diciendo qué es ciencia, sino la ciencia como proceso. Acompañado de la lógica, obviamente. Y en este objeto, dice, ella coincide con la metodología y con la sociología y la historia de la ciencia, aunque ingresen a él desde posiciones distintas. Recuerden lo que les dije hace instantes, ¿no? Les dije, ¿cuál es el objetivo de la epistemología? Les decía, el objetivo es determinar el proceso de construcción del conocimiento, su justificación y veracidad. ¿Ves? Esto va muy en... Esto se relaciona, ¿no?, con lo que íbamos diciendo al principio. Pasemos a la otra lámina. ¿Qué dice Pablo Casú o Cafau? Pablo Casau tiene un texto que se llama La evolución de las relaciones entre la epistemología y la metodología de la investigación. ¿Qué dice? Un epistemólogo, dice, estudia qué hacen los científicos. Estamos yendo, si se dan cuenta, estamos tomando de cada autor aquello que se va a relacionar y con lo que vamos a desarrollar a lo largo de estas sesiones. Y ahí dice claramente, ¿no? Un epistemólogo estudia qué hacen los científicos para estudiar la realidad. ¿Qué hacen? ¿Y qué los diferencia de los que no son científicos? Y esto es algo fregado, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, yo me pregunto, por ejemplo, ¿no?, si los científicos, si son científicos o no, o si los resultados que tienen como medicamento bueno, o como una planta que es buena, de los callabayas, por ejemplo, ¿no?, es o no científico. Porque la gente, ¿no?, prefiere ir donde un curandero que donde un científico muchas veces, ¿no? Ahí podemos preguntar, puede haber 1.000.000 de razones. ¿Cuántos de aquí acuden a los yatiris? A ver, cuéntenme. Yo creo que eso más se da en el mes de agosto, ¿no, licenciado? Cuando es esto de la mes de la Pachamama y todo, mucha gente asiste a lo que son los yatiris. 2, Bailín. ¿Ya? ¿Alguien más? Licenciado, entre el comentario de la compañera, la situación
situación con los callahuayas y yatiris se da continuamente a diario, por algo también creo que tienen tantas locaciones, tanto en la ciudad de La Paz y el Alto, donde las personas acuden más que nada por creencia popular, ¿no? Ese cariño, ese conocimiento a el mal de ojo, a la situación de que supuestamente le está yendo mal en el negocio por algún aspecto, de que me ha mirado feo, me tiene envidia, es lo que promueve a que la gente siga presente, a formar parte, y no será un conocimiento científico, pero que en nuestro país realmente lo es. La mayoría de nuestros antepasados nos han pasado la costumbre de que tenemos que guiarnos por las costumbres verbales que hay desde épocas antiguas, y por ese motivo también se tiene este fin, licenciado. Muy interesante, Misael Gabriel Ríos. Aunque, luego le doy la palabra a Miriam, un ratito. Misael tiene toda la razón, ¿no? Algo le pasa a tu cuerpo o algo pasa con algún elemento que vos entres dentro de la creencia, frecuentemente recurrimos a esto. Por ejemplo, Misael me hace recordar al tema de los pies, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando se verdea o empieza a tener algún problema en los pies y dice, seguramente has pisado un lugar sagrado, dicen. No sé si han escuchado de eso, ¿no? Y uno dice, pero ¿cuál es el rigor científico de esto, no? Y tiene razón, Misael, o sea, hay muchos fenómenos que pasan por el lado de la creencia que a veces funcionan, ¿no? Por ejemplo, de aquí, ¿cuántos de ustedes han visto a esta persona cuando viaja, no sé, le sacan un cebito, dicen, ¿cómo se llama eso? Cari cari. El tema del cari, por ejemplo, ¿no? Dicen, pero algunos de ustedes han visto el cari o sus papás han visto el cari? Son leyendas, licenciado. Cada persona tiene su propio mirar, ¿no? En mi caso, realmente se dice que no es una tal persona, es como un alma. Inclusive se dice que una persona puede ser el mismo carecido. Y esto precisamente abunda en agosto y en septiembre. Es por eso que va más allá, digamos, aquí en Bolivia, por decir los sacrificios humanos, por decir, para hacer a la Pachamama, precisamente a los yatiris. Precisamente es donde esos meses son bien fuertes, ¿no? Lo básico, ¿no? No tienes que dormir en el auto, tienes que tomar siempre agua, tienes que comer por lo menos siempre, por lo menos de la tierra tienes que sacar del piso, por decir. Estás caminando en la calle, tienes que siempre agarrar un pedazo de tierra. No es precisamente agarrar un ajo. Inclusive hasta las personas ebrias se le agarra esto. En mi familia ha ocurrido esto, no lo puedo decir. Confirmo. Uy, interesante. ¿Quieres decir algo, Sara? ¿Sara? Sí, licenciado. Por ejemplo, yo también lo he visto con frecuencia, más que todo, no solamente en agosto, ¿no? Sino también en febrero, que es cuando dicen, ¿no? De que se abre la boca de la Pachamama. Y por eso inclusive se ve, ¿no? En las creencias populares de que por eso pasan accidentes, por eso sí. por ejemplo en carnavales recientemente hubo bastantes accidentes y mucha gente piensa que es porque no se está dando nada a la Pachamama. Por eso es que también hacen hartas misas para que dicen, ¿no? De que no le pase nada a mi familia ni a mí, para que esté bien ese vínculo entre Pachamama y el humano, ¿no? En otras palabras. Uh-huh. Sí, es correcto. Y nos movemos mucho con las creencias populares. Póngase que yo me enfermo, esperemos que no pase, pero me pongo de ejemplo. No me funciona nada, ni en el médico, en los hospitales, nada. Entonces, uno por emergencia acude a todo, a yatiris, personas que hacen la medicina tradicional. Entonces, después de eso, yo diría milagrosamente se curan, porque por más que no crean algunos, igual les ayuda tal vez en esos problemas, y de esa forma también ya uno empieza a creer en esas cosas, o por tal vez que a algún familiar le haya pasado, etcétera. Gracias, Sara.
Sara Isabel Machaca. Bien. Misael, ¿algo más querías decir, bro? Sí, licenciado. Complementando un poquito más al respecto, en esta última temporada, muchos de los yatiris, en una investigación que hice, están indicando que ya se está llegando a la etapa del Wilcacuti, que por eso justamente ya está pasando las últimas cosas malas al país, ¿no? Las últimas cosas malas a la tierra, donde ya se va a renovar todo nuevamente, el conocimiento empírico que se tiene en la cultura aymara, donde se dice que se va a hacer la repoblación del mundo, se va a hacer una refundación a lo que se tiene esta etapa. Es por eso también que en algunos puntos ya es incluso inevitable, a conocimiento de los viejos sabios, ¿no?, que se encuentran y que indican este bien, y que justamente, como lo dijo en principio, yo pienso y soy de las personas que parten de que todas estas situaciones son por la misma creencia de la gente, porque el creer en algo da poder a estos mismos aspectos, y por eso justamente se tiene este fin de personas guías espirituales que nos colaboran en este medio. Ya. Y hermano, ¿algo más querías decir, Aileen? Aileen, Yasmín. Sí, licenciada, la verdad es que es bien interesante este tema, ¿no? Si llegamos a hablar con personas externas, o sea, personas externas al país, se sorprenden por toda la tradición que tenemos, la cultura, la fe incluso que se llega a tener, ¿no? En estos medicamentos tradicionales, en las personas que te pueden llegar incluso a curar con un conejo. Los de México sí, como que se parece un poco a la cultura, pero no es tan así. Nuestra cultura es distinta a las demás y les parece súper interesante, ¿no? Cuando hablamos con los extranjeros y que se enteren de todo esto, es súper impresionante para ellos y la mayoría, creo que acá más que todo en la ciudad de La Paz, no sé si en otros departamentos, supongo que sí, pero como yo lo veo más acá, tienen demasiada fe a lo que es la medicina tradicional. Yo lo hablo desde la experiencia desde mi abuelita, que prefiere ir 1000 veces a un yatiri que al doctor, ¿no? Que hacerse curar con conejo negro, o sea, hay tantas cosas que no entendemos cómo pasan, cómo se puede dar, pero no sabemos si es la fe, si es la tradición, no sabemos, pero al final a veces llegan a funcionar. Tú lo has dicho. A veces, ¿no? Ya. Bien, estoy escuchando bien, interesante. No, obviamente que eso no puede ser un conocimiento científico, pero quiero aquí poner un paréntesis lo que dijo Misael, ¿no? Me llamó muchísimo la palabra del Wilcacuti. Bueno, el Wilcacuti, para que un poquito vayan entendiendo algunas personas que seguramente tal vez no entienden, ¿no? Hace referencia justamente a la etapa netamente andina, ¿no?, que responde al mes de junio, ¿no? Justamente el nuevo amanecer, ¿no? Hablamos de un año nuevo, otros, ¿no? En el estado plurinacional le llaman el año nuevo andino, amazónico y del Chaco, algo así creo que es, ¿no? Entonces, el año pasado, hasta donde yo tengo memoria, se recordaba el año 5530 y pico, ¿no? Pero eso era con un fin, ¿no? Con el fin de recordar una etapa netamente cultural de los pueblos indígenas, ¿no?, de esta región latinoamericana. Ahora, esto no solamente se celebra en Bolivia, también en otros países, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta. Cuando hablaba de Wilcacuti, el Misael, para que un poco entiendan, está hablando básicamente de lo que significa el sol, para nosotros, y en el plano más allá de la tierra, como decía Misael, estamos hablando de una nueva etapa agrícola por la que la tierra pasa, ¿no? O va a pasar, ¿no? Entonces, es algo interesante, ¿ya? Los que desean leer sobre este material de Wilcacuti, hay varios trabajos en la carrera de arqueología, pueden bajar, que son los 2 pisos hacia abajo, ¿ya? El punto de esto es que cuando se habla del Wilcacuti, estamos hablando justamente de este renacer del sol. Por eso es que hay la tradición en el mundo andino, en el mundo aymara, de extender las manos, ¿no?, para recibir las energías, ¿no?, renovarnos, ¿no?, básicamente, ¿no? Creo que en ese sentido habría que entender. Pero algo que me llamó la atención es que Miselo hablaba daba su opinión
no sé si he entendido bien, pero en un tono más apocalíptico, ¿no? De que vamos a llegar a eso. Mira, yo siempre he dicho, no se puede creer sin saber, pero no se puede saber sin creer, ¿no? Entonces yo creo que pasa en un primer plano, no se puede creer sin saber, ¿no? Es una visión más futurista, pienso, ¿no? Más telúrica, ¿no? De ese tipo de lectura. Obviamente, un epistemólogo no te va a decir que eso es bueno o es malo. El epistemólogo lo que va a hacer es entrar a la profundidad de tus conocimientos y va a empezar a escudriñar, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cómo y por qué se da este tipo de teorías sobre la vida, sobre el mundo? Por ejemplo, si en este momento le preguntaría a Misael, sería, por ejemplo, ¿bajo qué método él ha llegado a esa conclusión sobre los yatiris? ¿Cuál es ese método? ¿No? ¿Cuál es la hipótesis que ha usado? ¿Cómo lo ha probado? Diría yo en este momento, ¿no? Y es más, ¿qué tipo de lenguaje, ¿no? Y aquí bien claro hablado del Wilcacuti, por ejemplo, ¿no? Y él tiene un razonamiento claro, lo digo, todo el tiempo recurrimos a estas personas, ¿no? Y él dice, ¿y en qué medida esta su investigación influencia? Claro, la comunidad de humanos que vivimos en esta región, ¿no? Creemos en lo que nos dicen las personas mayores o aquellas soluciones que han dado lugar a una vida más tranquila, a una vida que te dé paz si quiere, ¿no? Entonces, como dice en el epistemólogo, ustedes lo que tienen que hacer es básicamente estudiar estas herramientas, como dice ahí, ¿no? Sus métodos, su lógica, ¿no? Esto va a ser importante. Y de eso, según Pablo Casal, es lo que trata la epistemología. Bien, me gustan las opiniones realmente. ¿Alguna duda sobre esta lámina? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Pasamos? ¿Pasamos a la siguiente? Positivo. Pasamos a la siguiente. Entonces, ahora vamos a hablar de esta lámina. Esta es más pequeña, obviamente, ¿no? Dice, según Mario Bunge, dice, ¿no? En su libro Epistemología, la epistemología la entiende él como la rama de la filosofía, o que eso es obvio, les dije en la sesión presencial, ¿no? Que estudia la investigación científica. Es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto. O sea, estamos preguntando por el cómo, ¿ya?, se construye y lo que se ha obtenido. Eso está diciendo Bunge. ¿Cómo se ha investigado? Por ejemplo, volviendo al tema de la medicina tradicional o de los yatiris, si quieren, ¿no? Si le preguntamos a ellos, ¿no?, ¿cómo ha obtenido ese conocimiento? Y cómo ha concebido el resultado de ese conocimiento. Ha obtenido de manera empírica, experimental. ¿Cómo ha obtenido ese conocimiento? ¿Ya? Entonces, eso es fundamental. Es más corto, pero también es el que más clarito te pone, ¿no? Sigamos. Vamos acá, entonces. Volvamos acá, entonces. Volvamos al principio, donde estábamos al inicio. Les decía, la primera intención conceptual es, primero, que la epistemología estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Segundo, en este proceso toma en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico.
Lo hemos visto a partir de esos 5 autores. Y tercero, su objetivo es determinar el proceso de construcción del conocimiento, su justificación y veracidad. Entonces todo lo que hablamos de los 5 autores se confluye en estas 3 ideas que les he puesto acá. Vayamos a la segunda parte, o al segundo paso. Ahora vamos al segundo paso. Ahí está la pregunta. Dice, ¿qué pregunta responde la epistemología? Esto, jóvenes, memorícense, por favor. Si pueden. Bueno, tienen que poder, porque de eso va a tratar cuando les tome algún parcial. ¿No? ¿Qué preguntas responde la epistemología? La primera, ¿qué es el conocimiento? Ya, porque será lo que hemos dicho, lo que decimos en clases, ¿no? O sea, que si yo voy desde la Pérez hasta la Ceja en una media hora, digamos, ¿no? Tomando un minibús, ¿será un conocimiento asertivo o será un conocimiento aproximatorio? ¿Qué dicen? ¿Se podrá llegar en media hora? Darwin. Yo digo que sería asertivo. Eso, muy bien, claro. Porque es como parámetro de medición, un parámetro de comparación. Ustedes alguna vez han hecho Google Maps, ¿no ve? Te pone, debería llegar en 2 minutos. Gire hacia la izquierda y estarás en 2 minutos. ¿No? Amistad, o sea, son parámetros asertivos. Entonces, a eso se le puede denominar una aproximación. Pero que es un conocimiento que se ha obtenido en determinado tiempo. Ahora, puede ser que eso no ocurra por determinados accidentes. Entonces, nadie está libre de que en la calle siempre pasa un hecho fortuito, ¿no ve? Estás saliendo de algún lugar y de pronto, no, hay una manifestación. Entonces, hay que dejar cierto paso a ciertos accidentes en ese proceso de conocimiento, ¿no? Que no estaban previstos, ¿no? Eso es lo que pasa frecuentemente cuando uno hace la tesis de investigación, ¿no? Porque prevén el cronograma, pero sucede que en el mes de marzo o en el mes de mayo que has puesto en tu cronograma, hay a nivel estatal alguna crisis. Entonces, todo tu trabajo se va al tacho, ¿no? O por lo menos tu cronograma deja de funcionar como habías planteado. A eso lo llamo accidentes, ¿no? Involuntarios, ¿no? Que no estaba previsto. Eso. Segunda pregunta. ¿El conocimiento se origina en la razón o en la experiencia? Dice. Esta es otra pregunta que me parece fundamental que la vamos a responder a medida que nosotros vayamos avanzando. El conocimiento, ¿dónde se origina? ¿En la razón o en la experiencia? ¿Ya? Por ejemplo, muchos decían que el año 2000 se iba a terminar el mundo. Se iba a terminar el mundo, entonces los que somos arriba de los 35, por ejemplo, hemos pasado esa etapa, ¿no? Se va a terminar el año 2000, va a ser el fin del mundo. Todo el mundo se ha desesperado. Todo el mundo. Hasta que llegó un momento en el cual se dieron cuenta de que eso solamente es una aproximación, ¿no? Muchos ligan el fin de los tiempos con las eras bíblicas. O por ejemplo, lo que decía Misael, ¿no? El tema del Wilcacuti, por ejemplo, ¿no? Por eso me llamó muchísimo la atención lo que dijo Misael.
Y eso, por si acaso es buena, eso es una buena reflexión, por cierto, ¿no? Pero la pregunta es, a ustedes como cientistas sociales, ¿su conocimiento dónde va a reposar? ¿En la razón o en la experiencia? ¿De dónde va a proceder su conocimiento? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿No? Para decir que algo es frío, ¿solamente necesitaré la razón o necesitaré a la experiencia? ¿Qué dicen? Para decir que tengo hambre, necesitaré la razón o la experiencia. Para decir que 1 más 1 es 2, ¿será racional o empírico? Para decir o para afirmar que algo es blanco o negro, procederá de la experiencia o de la razón. ¿Qué dicen? ¿En dónde se van a citar ustedes? ¿En la razón o en la experiencia? ¿Qué dicen? Escucho en esta segunda pregunta. ¿Qué dicen? Dale, Misa. Yo pienso que hay que buscar un punto equilibrado entre ambos, pero si me preguntara y en mi propia experiencia de vida, debo decir que la experiencia es la que tiene puntos extra, mucho más parte del conocimiento. ¿Por qué? Porque a diferencia de las personas que pasan toda su vida detrás de un cuaderno, las personas con experiencia viven y sufren para adquirir ese conocimiento. Y válgase el término, en mi ideología yo digo que el boliviano es agítese antes de usar, y la experiencia es una manera muy práctica para que el conocimiento que está adquiriendo sea realmente válido para su vida y lo mantenga por siempre y no sea algo que se va a olvidar de tiempo, porque sabemos que muchos aspectos, por poner un ejemplo, varios de mis compañeros se encuentran en el segundo año, pero, y justamente el día de hoy como experiencia lo comento, muchos no se acuerdan ni las temáticas que han avanzado el año pasado porque solamente se han quedado en teoría. Más al contrario, yo siento que si hubieran avanzado práctica como tal todo ese año, hasta ahorita no se olvidarían qué es economía política, por decirlo en pocas palabras. Yo pienso que la experiencia tiene un poco más de validez porque justamente es el esfuerzo del ser humano para poder adquirir el conocimiento, mucho más que las personas que están detrás del libro y no van a palpar al mundo tal y como es la experiencia por la que están tratando de adquirir su conocimiento. Ese sería mi punto de vista, licenciado. Bueno, en realidad, esa sería una visión empírica, ¿no? A partir del siglo XVI, cuando empieza a hablar de algunos autores, seguramente te va a gustar esta parte, porque voy a hablar del rol del ser empírico dentro del proceso epistémico y lógico, ¿ya? Me parece muy, muy interesante. Espero que vuelvas a traer. Pero tú dijiste el boliviano es... Misael, tú dijiste una palabra... Dice, el boliviano agítese antes de usar. Agítese antes de usar. Me voy a anotar eso, perdón. Dice, eso sí me voy a anotar. Un ratito, el boliviano es agítese antes de usar. Dame un segundo, viejo. Patente pendiente, dice. Patente. Tranquila, voy a decir, no es que te rayes tan feo. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Aquí me voy a anotar, dame un segundo. Eso sí me ha gustado. Pucha, ¿dónde está? Aquí me voy a anotar. A ver. El boliviano. Es agítese antes de usar. Qué lindo. Me gusta, ¿para qué decir? Primera vez que oigo esta frase. Me gusta ese tipo de fraseologías que se manejan. Pero si lo piensas bien, lo que acabas de decir, ¿te hace decir la experiencia o te hace decir la razón? La experiencia, dice. No, pues. ¿Pero acaso tu experiencia te está haciendo decir? No, pues sí, en parte es la razón, pero porque lo iba diciendo, porque justamente desde chiquito la experiencia de saber cómo sobresalir en este mundo y ver la realidad desde una corta edad me ha ayudado a poder adquirir esta visión y formarme en un criterio un poco más abierto al pensamiento de la gente del día a día, de la gente que vive del día, que vive del día para llevarse el pan a la
profesión. Que haberlos sido, por ejemplo, solamente con estudio, hubieran terminado, qué sé yo, como drogadictos o borrachos en la calle, o personas que no tienen ningún oficio ni beneficio para nuestro país. Es por eso que esa frase se me ha quedado muy bien clavada en la vida, por las experiencias que había de personas que se encontraban en mi círculo social y que vi que tenían ese fin. Y por ese motivo nace esta frase, licenciado. No, no, va a ser interesante trabajar contigo este año, por lo que estoy viendo. Va a ser interesante. Pero la pregunta sigue. ¿Qué te hace decir eso? La lógica, ¿Y, básicamente. y la lógica es, es experiencia? Como le dije al principio, siento que hay que encontrar el equilibrio para poder sacar No, algo que sea realmente de un punto para partir y poder, no es como la política, siento yo. No hay que irse ni a un lado ni al otro. Siento que hay que estar en el medio para poder disfrutar lo mejor de ambos mundos y poder así sacar una visión nueva de la cual podemos debatirlo y verlo. Lo que estás diciendo, esta verdad que tú tienes en tu cabecita, ¿mediante qué lo haces? ¿Mediante la razón o mediante tu mente? Mediante la razón, obviamente. Ya. Arturo dice un equilibrio. Sí, estamos de acuerdo. Voy a hablar de la autarquía cuando nos toque hablar de la época griega y te voy a explicar. Pero en este momento, yo te estoy diciendo, el conocimiento racional te dice claramente, ¿no?, que la verdad se alcanza mediante las facultades racionales de la mente. 2 más 2 es 4. No necesitas experimentarlo, porque es una verdad lógica. ¿Ya? Cuando estamos en la época moderna, te voy a hablar de lo que Descartes había hablado, de ciertas ideas innatas. Les voy a hablar también de eso, cuando estamos en la época, iniciando la etapa moderna. Pero el racionalismo o el conocimiento que proviene de la razón siempre te habla en términos lógicos de causa o fundamento. ¿Ya? Todo tiene su causa y para eso no necesitas experimentar. Por ejemplo, si tú quieres hablar con Alcohólicos Anónimos, ¿es necesario que tú pases por la misma experiencia de un alcohólico para tener ese conocimiento? ¿Qué dicen? Porque lo que dice Misael es bien claro, ¿no? Clarito está el ejemplo de Misael. Pero ¿qué dicen los demás? Dale, Aileen, te escucho. Aileen. No sé qué responderle específicamente, pero a la pregunta que acaba de hacer, yo creo que no se podría al 100%. Yo creo que un porcentaje sí podrías ayudar, pero creo que no tienes el conocimiento necesario para poder saber qué hacer con las personas que realmente sufren de esto, ¿no? Es algo personal, no sé si estoy bien, pero según yo, así es. A ver, Aileen, algo que tienes que borrarte de la cabeza. No sé si estoy. No, tú estás bien, tranquila, segura siempre. Si no, no vamos a poder. Ya, vos, netele, claro será. Equivocarse lo más normal del mundo. Ya, aquí es fomentar ideas. Dale con todo. Como dice Daddy Yankee, no, dale con dance. ¿No? Vamos a una tercera pregunta. Ahí dice claramente, ¿cómo determinamos que lo entendido es en efecto verdad? Por eso yo me anoté la frase del Misael, que me ha llamado, lo boliviano es agítese antes de usar. Es agítese antes de usar. Aquí vendría bien la pregunta, Misa, y también Aileen, ¿no? Y Sara, ¿no? Y la Misa Virian, ¿no? ¿Cómo determinamos que lo que hemos entendido es en efecto verdad? O sea, en otras palabras, ¿cómo ustedes podrían determinar que lo que han entendido de lo que les dicen sus docentes en las aulas es en efecto verdad? ¿Cuál sería el paso siguiente? ¿Cuál sería el paso siguiente?
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ahí está la pregunta. ¿Cómo determinamos que lo entendido es en efecto verdad? Ahí hay que pasar a un plano de la corroboración. Si les estoy diciendo, si lo que les estoy diciendo en este momento es realmente probable. Ya, ese es el punto. La epistemología, cuando yo reviso sus trabajos, como les decía en clases, yo tengo que corroborar para que eso tenga una rúbrica. ¿Me entienden? Ya, todo se tiene que corroborar. Las ciencias sociales no se quedan en la idea, sino van a la corroboración de la idea. Eso es lo que pasa en este caso con la epistemología. Corrobora. Por eso la cuarta pregunta dice, ¿qué logramos con una verdad obtenida? ¿Qué logramos con una verdad que tenemos? ¿O cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? Te está diciendo que debes tener tú como estudiante una estrategia para llegar a una verdad. Porque la pregunta es, ¿qué logramos con esto que hemos obtenido? Ya, a ver, vamos si quieres. Ya, has acabado tu carrera, eres el men de los men, eres el que ha sacado los 100, has sido el más excelente de tu carrera. La pregunta sería luego, ¿y después qué? ¿Qué haces con eso que has obtenido? A ver, yo les pregunto, jóvenes, ustedes son los más eximios, muy bien, pero luego, ¿qué haces con eso? Porque la calificación es solamente la rúbrica temporal, es la rúbrica momentánea, que no es el aprovechamiento real de un estudiante. Puede ser que tengas 80, o 90, o 100 si quieres, ¿no? Pero ¿será realmente esa calificación lo que eres tú realmente, o lo que has sido tú realmente en estas sesiones a lo largo del año? ¿O solamente has sido esa persona que ha estudiado para el momento exacto y de pronto le ha surtido esos 100? Entonces la pregunta es, jóvenes, ¿qué logras con esta verdad que has obtenido? Le han dicho a la Sarita, Isabel, le han dicho, la Sara tiene 100. Pero la pregunta es, ¿qué haces con ese 100? ¿Qué hacen? O si quieren, ya has obtenido, ya tienes tu 100. Pero ¿cómo compruebas tú si realmente ese 100 en tu calificación es lo que realmente has aprovechado? Porque sucede que te dicen que eres el mejor estudiante, pero muchas veces cuando ya te titulas, ya tienes todo, vas al trabajo y no es lo que esperabas. Eso no es así. Porque yo siempre dije, o sea, lo que te dicen en clases puede ser una rúbrica o una medición momentánea. Ya, es una verdad de ese momento, o que lo has logrado porque para ese momento te has preparado. Pero luego te das cuenta que realmente no estabas preparado. Por eso la pregunta es, ¿qué logras con esa verdad que has obtenido? Eso te pregunta la epistemología. A ver, ¿quiénes son aquí, como dice Misael, los que son buenos estudiantes, los cracks?
A ver, ¿quiénes tienen arriba de los 85? Por lo menos, a ver. O nadie. Miriam, Miriam, hable. Ah, ya, licenciado. Licenciado, cosa. La cuestión es que no van a decir que. Yo pienso que un puntaje no te define como persona. Aunque una persona saque 100 puntos, no significa que va a ser del todo inteligente. Todos tenemos, por decir, otros saben más, por decir, de música y no saben de matemática. Otras personas pueden saber más de matemática y no de música. Pero un puntaje no te define, aunque tú tengas 100 puntos, no significa que tú vas a ser un gran pueblo científico. Lo que yo veo más en una persona, puedo decir yo, es en el carácter en lo que se forma. ¿Ya? Con eso, ¿qué quiero decir eso, licenciado? Que por más que una persona que se quisiera, sigue siendo para mí, en su vida personal tal vez, en su vida personal, en otros asuntos, puede ser, no sé, familiar, dinero, vida amorosa, puede ser, le puede ir muy mal, puede tener, ¿cómo se dice? Puede actuar de mala forma. En otras palabras, aunque seas inteligente, aún sigues siendo idiota. Esa es la palabra para mí, a lo que yo veo. Bueno, eso es lo que yo veo, licenciado. No sé si me he llegado a entender. Ya, a ver, vamos por ahí, pero a ver, la pregunta es, ¿qué logras tú con una verdad que te ha dado un docente a nivel de calificación? Ahí está. Ya, a ver, ¿qué opinan los demás? A ver, ¿qué dice el Misa ya ha opinado? María Belén, ¿qué dice María Belén? Buenas noches, licenciado. Hola María. Sí, buenas noches, licenciado. ¿Me logra escuchar? Perfecto. Ok. Bueno, estaba escuchando a mi compañera y estaba hablando creo que estaba hablando sobre los diferentes tipos de inteligencia. Si no me equivoco, creo que hay un autor que habla sobre las inteligencias múltiples y creo que se estaba refiriendo a eso. Acabo de unirme, así que no puedo escuchar muy bien, licenciado. Solo escuché a mi compañera hablar. A la chuta. Ya. La voy a dejar pasar esta vez. Sigamos. Sara ya ha hablado. ¿A quién les hemos hablado? Isha. Señor Medrano. Tu nombre me causa problemas. Hola, hermano Medrano, compañero Medrano. ¿Qué opina de lo que dice ahí en la cuarta pregunta? Isaú. Espera estar pronunciando bien. Isaú. Gisa, dígale, Lick. No, pero Gisa no es Aymara, ya, ¿verdad? Gisaú Medrano, habla viejo. No quieres hablar, creo, ¿no? Hablar, hermano, habla. ¿Qué opinas de la cuarta? Isaú. Isaú, mira, Isa, nada. Buenas tardes, perdón, disculpa, un poquito mi internet está lagueado. Es la cuarta, pero ¿qué logramos con una verdad obtenida o cómo comprobamos lo que hemos entendido es verdad? Dale, te escucho, hermano, te escucho atentamente. ¿Realmente en Bolivia está mal el internet o es que yo estoy mal? Vamos. No quiere comentar Elisa ya. Vamos, Fernando, dale Isa. ¿Qué ha pasado? Yo creo, Rick, que la verdad obtenida puede ser convenido con pruebas, indicios, que nos acerquen a la fuente, Rick. Bueno. A ver. Es un punto de vista, Rick. No, está muy bien. Pero la idea era, ¿qué logramos con una verdad que nos han dado nosotros? Ya. Nos han dicho que somos los mejores estudiantes.
¿Cómo comprobamos de que realmente somos mejores estudiantes o nos quedamos, me han dicho que soy mejor estudiante? ¿Me entienden? Aileen. No, es un comentario hablando de este tema. Pasa que los mejores alumnos del colegio, ¿no? Usualmente salen con excelencia. A la gran mayoría, bueno, mi persona, no sé si mis compañeros habrán visto, vi que les cuesta mucho entrar a estudiar a la universidad o a alguna carrera que ellos realmente desean. En el colegio claramente tienen puros de 100, 90, no baja su promedio, pero aún así les cuesta ingresar por examen de admisión, ¿no? Y, o sea, es algo curioso del decir, ella era la mejor alumna y no puede entrar a la universidad y alguien con una nota promedio la logra la primera. Entonces, con mi hermano en algún momento hemos tenido esta charla y mi hermano me dice, es que ellos más se basan en hacer sus tareas, en hacer lo que les dicen, pero no analizan, no comprenden y ahí está el punto. Eso es lo que me decía, ¿no? Mi hermano. Y es algo curioso, es algo contradictorio, ¿no? Excelente. Oye, bien, Aileen, bien. Justamente eso quería llegar. Muchos pasamos las materias por pasarlas, por cumplir, como dice la Aileen. Misael, ¿querías decir algo? Dice, básicamente creo que esta se responde con una canción de Pink Floyd que es Another on the Bricks, donde justamente te explican de que te tienes que preparar o que la sociedad te prepara para algo que es a la visión y beneficio de ellos y que muchos de los jóvenes lo hacen como dominados, como si no tuvieran un propio pensar, como decía mi antecesora, y que justamente, ¿cómo puedes demostrar después de todo lo que has logrado ya con una profesión y de todo aquello? Siento que es empezando a experimentar y dar algo más, algo nuevo, innovador, para que la gente empiece a tomar en cuenta todo lo que has preparado. Y si eres de los mediocres que no ha podido realmente y has salido por salir, pues te vas a quedar en eso, vas a ser de los típicos pasantes que Exacto. están pidiendo algo que te... Bien. Che, este curso va a estar bueno, por lo menos por lo que veo, ¿no? Con los comentarios que dieron los compañeros, Miriam, Aileen, Misael, María Belén. Va a estar bueno este curso, por lo que veo. Hay gente, ya voy a identificando, y eso que motiva, ¿no? Y es cierto, ¿no? Pero estamos poniendo en un plano más práctico la palabra epistemología, ¿no? ¿Qué logramos con una verdad obtenida? ¿O cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? Te dicen que eres capo, ¿no? Por eso le aplaudía a la Elin, decía, ¿por qué? Te dicen que eres capo, que eres un crack, y te quedas con eso, ¿no? Y a eso le llamaba al Misael, mediocre, ¿no? ¿Estamos correctos? No, Misael, no, Espero haberte interpretado bien. Así mismo dice, así mismo. No, bien, interesante el Misael. ¿Qué pasa, no? Nos quedamos en lo que nos dicen, pero no comprobamos si realmente somos eso. No comprobamos. Dice, me han dado excelencia. Ya te crees, ¿no? No, pues viejo, tienes que comprobar si realmente eres bueno. ¿No? A mí me pasó muchísimas veces esto, jóvenes. Tuve muchos buenos estudiantes de otras universidades, como de la misma USA, que han salido con buenas notas, pero cuando ya estaban en el plano del trabajo, como dice el Misael, les costaba desenvolverse. Porque nunca se han comprobado ellos a sí mismos que son buenos. Pero ellos se han quedado, es que soy bueno. Por eso me gustó lo que en las ambas participaciones, ¿no? Decía Aileen Yasmín, decía, esas personas que sacaban buena calificación les cuesta entrar a la universidad, pero los que hemos ido de regular para abajo, hemos podido ingresar. Porque han sabido vivir sus materias. Es lo que creo que quieres decir, ¿no, Aileen? ¿No? Espero no estar equivocado, ¿no, Aileen? Sí, va más o menos por ahí, licenciado. Como le decía, no creo que más que
todo ellos se enfocan en ser responsables, presentando las tareas, y eso es lo que más vale en el colegio, ¿no? Presentando tus tareas, pero, o sea, yo pienso que en el momento de hacer sus tareas ellos no analizaban lo que no comprendían lo que estaban haciendo, ¿no? No realmente se centraban en el tema en el que estaban, porque igual en los exámenes se sacan 100, pero ellos se enfocan en memorizar y no comprender. Buen punto. Ese es el punto de la epistemología. Israel y Aileen le están dando bien al primer punto. ¿Para qué decir? En la primera pregunta como la segunda están comprendiendo cuál es el objetivo de la epistemología, ¿no? Ese es el objetivo. Eso es lo que van a hacer este año, ¿no? Y ahí en la conclusión, ¿qué dice? A ver, dice, la epistemología, esto es el concepto que yo manejo, es una disciplina que estudia cómo se genera y valida el conocimiento en las ciencias sociales. ¿Cómo generamos conocimiento y cómo lo validamos a ese conocimiento? Ese va a ser su trabajo. Por eso yo les voy a medir. Ese es el punto, mis estimados estudiantes. A partir de aquí se puede dar los siguientes pasos, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿está clarito? ¿O tienen